Hoy exploraremos una de las figuras más enigmáticas y controvertidas de la historia bíblica. This podcast is brought to you by Carvana. Got a car to sell but no time to waste? Hop on to Carvana.com to get a real offer for your car in seconds. All you have to do is enter your license plate, answer a few quick questions, and if you accept the offer, Carvana will pay you as soon as you hand the keys over. They even offer same-day pickup in many cities. Save your time, score some cash, and sell your car the convenient way to Carvana. Pickup times vary. Fees may apply. You're tuned into Auto Intelligence, live from Auto Trader, where data, tools, and your preferences sync to make your car shopping smooth. They're searching inventory. Oh, yeah. They find what you need. They're gonna find and it. they can make a budget for your wallet to help you succeed. Pricing's precise and true. So true. It's smarter car shopping. Ooh. Just for you. Oh, it's just for you. Find your next ride at autotrader.com. Powered by Auto Intelligence. Poncio Pilato. Conocido por su papel crucial en el juicio y crucifixión de Jesús, Pilato ha sido objeto de numerosos debates e interpretaciones a lo largo de los siglos. Pero más allá de ese momento crucial, ¿qué sabemos realmente sobre su vida y especialmente sobre su muerte? En este video desentrañaremos los misterios y teorías alrededor del fin de Poncio Pilato. Desde relatos históricos hasta leyendas y tradiciones, analizaremos las diferentes versiones sobre cómo terminó la vida del hombre que lavó sus manos ante la multitud clamando por la crucifixión de Jesús. Empecemos. Poncio Pilato nació en Campania, una región situada en el suroeste de Italia. La exactitud de su fecha de nacimiento no se ha determinado, pero se estima que fue alrededor del año 12 a.C. Su familia pertenecía a la clase plebeya, lo que indica que no provenía de la aristocracia romana, sino de una clase social más baja, aunque con cierta capacidad de ascenso en la estructura social romana. Campania, conocida por su fértil tierra volcánica y su vibrante cultura, fue un lugar de mezcla de influencias griegas y romanas. Esta región era famosa por sus ciudades como Nápoles y Pompeya, las cuales eran centros de comercio, cultura y política. Crecer en este entorno probablemente expuso a Pilato a diversas corrientes culturales y políticas desde temprana edad. La familia de Pilato, aunque plebeya, pudo haber tenido ciertos recursos y conexiones que le permitieron ascender socialmente. Los plebeyos, aunque no pertenecían a la élite aristocrática, tenían la oportunidad de servir en diversas funciones administrativas y militares, lo cual les brindaba la posibilidad de mejorar su estatus y fortuna. El camino hacia la prominencia de Pilato probablemente comenzó con una carrera en el ejército romano, una vía común para muchos jóvenes de su época que buscaban mejorar su posición social. La vida militar en Roma no solo era una forma de servicio al imperio, sino también una herramienta para ganar experiencia, influencia y conexiones. Después de su servicio militar, Pilato pudo haber aprovechado sus logros y relaciones para entrar en la administración civil. El Imperio Romano valoraba la experiencia militar en sus gobernantes provinciales, y esto pudo haber sido un factor clave en su eventual nombramiento como prefecto de Judea. En el año 26 después de Cristo, Pilato fue nombrado prefecto de Judea por el emperador Tiberio. Esta provincia era conocida por su inestabilidad y conflictos religiosos y políticos. El rol de Pilato incluía mantener el orden, recolectar impuestos y supervisar la administración de justicia. Su nombramiento reflejaba tanto su capacidad administrativa como la confianza que Tiberio tenía en su capacidad para manejar una región tan problemática. El ascenso de Poncio Pilato al puesto de prefecto de Judea en el año 26 después de Cristo está estrechamente vinculado a la influencia de Lucio Elio Sejano. Lucio Elio Sejano, conocido comúnmente como Sejano, fue un influyente comandante de la Guardia Pretoriana y consejero del emperador Tiberio. Nacido en 20 a.C., Sejano ascendió rápidamente a través de las filas gracias a su astucia política y capacidad para ganar la confianza de Tiberio. En su apogeo, Sejano controlaba gran parte de la administración imperial,
y tenía una influencia significativa sobre las decisiones del emperador. Sejano, al consolidar su poder, colocó a personas de su confianza en posiciones clave dentro del imperio. Nombrar a Pilato como prefecto de Judea, una provincia notoriamente difícil de gobernar debido a las tensiones religiosas y políticas. It's back to school season and Clorox is donating 2 million disinfecting wipes to classrooms across America. Because back to school means things can get a little bit messy. Just ask second grade teacher Mr. Torres. Put me and just one Clorox wipe on a team? We can take on crayon smudges, sticky fingerprints on every surface, sneezes on the door handle, juice box explosion by the sink, snack crumbs, and don't even get me started on the bathroom passes. Clorox disinfecting wipes. Teacher's #1 wipe. Think about it. Bathroom passes. Clean feels good. Based on unit sales data. Deborah had to have surgery. I had hip surgery in November of 2024. Her United Healthcare nurse, Crystal, checked on her. We do a routine call after surgery, and I could tell that she was struggling. Deborah needed help. My infection markers were through the roof. And Crystal knew what to do. I called the hospital and said she's coming in. And got Deborah the help she needed. Crystal and United Healthcare saved my life. Hear more stories like Deborah's at UHC.com. Benefits, features, and/or devices vary by plan area. Limitation and exclusions apply. $1 million, free to play. You just need to survive. It's the Fanatics NFL Survivor Pool. Pick one team to win each week. Get it right, move on. Get it wrong, you're out. The last fan standing take home a guaranteed $1 million cash prize. And for every player who joins, we add $1 to the pot, up to $10 million. The Fanatics NFL Survivor Pool. Play free on the Fanatics app. App access open to all. Must be 21 plus and joined by 9/8 to play. No purchase necessary, US only, void where prohibited. Subject to complete terms, see fanatics.com/game rules. Podría haber sido parte de su estrategia para asegurar su control sobre las regiones periféricas del imperio. La influencia de Sejano también se vio en la forma en que Pilato manejó su administración. La introducción de estandartes romanos con la imagen del emperador en Jerusalén, a pesar de la fuerte oposición judía, refleja una política de afirmación del poder imperial, posiblemente inspirada o respaldada por Sejano, quien promovía la lealtad incondicional a Tiberio. En el año 31 después de Cristo, Sejano fue arrestado y ejecutado bajo las órdenes de Tiberio, quien se había vuelto sospechoso de sus ambiciones y conspiraciones. La caída de Sejano tuvo repercusiones significativas en toda la administración imperial. Muchos de sus aliados y aquellos que habían sido promovidos bajo su influencia también fueron depuestos o cayeron en desgracia. Para Poncio Pilato, la caída de Sejano significó la pérdida de un poderoso protector. Sin embargo, Pilato logró mantener su puesto como prefecto de Judea hasta alrededor del año 36 después de Cristo. Esto indica que a pesar de su asociación con Sejano, Pilato pudo demostrar suficiente lealtad y competencia a Tiberio para conservar su posición durante unos años más. Durante su tiempo como prefecto, Pilato enfrentó numerosos desafíos. Un dato poco conocido es que durante su mandato, Poncio Pilato emprendió la construcción de un acueducto para mejorar el suministro de agua a Jerusalén. La ciudad, situada en una región árida, siempre había tenido problemas para asegurar un abastecimiento adecuado de agua, especialmente durante las épocas de festividades religiosas, cuando miles de peregrinos acudían a la ciudad. El acueducto fue una obra de ingeniería ambiciosa que trajo agua desde las fuentes de la región montañosa cercana, probablemente de los manantiales de Ein Karem o los manantiales del sur de Betania, hasta la ciudad. Esta construcción subraya la habilidad y la tecnología romanas en la gestión de recursos y su compromiso con la infraestructura. La manera en que Pilato financió la construcción del acueducto fue la causa principal de la controversia. Para costear el proyecto, Pilato tomó fondos del tesoro del Templo de Jerusalén, conocido como el Corbán, que estaba destinado para usos religiosos y caritativos. Esta decisión indignó a la población judía, que consideraba sagrado ese dinero y se oponía a su uso para proyectos seculares, especialmente uno que representaba la ocupación romana. La apropiación de estos fondos llevó a una serie de protestas y disturbios. La indignación no solo provenía de la pérdida del dinero del templo, sino también del creciente resentimiento hacia la ocupación romana
y sus intentos de imponer su control sobre la vida y las prácticas religiosas judías. En respuesta a las protestas, Pilato recurrió a la fuerza militar para reprimir a los manifestantes. Según el historiador Flavio Josefo, Pilato disfrazó a soldados romanos de civiles y los mezcló entre la multitud de manifestantes. Al dar la señal, estos soldados sacaron porras y armas ocultas y atacaron a los manifestantes, causando muchas muertes y heridas. Esta violenta represión exacerbó las tensiones entre los judíos y las autoridades romanas y dejó una marca duradera en la percepción de Pilato entre la población local. Este incidente es uno de los varios que contribuyeron a la imagen de Pilato como un gobernante brutal e insensible a las sensibilidades religiosas y culturales del pueblo que gobernaba. La construcción del acueducto y la violenta represión de las protestas reflejan los desafíos que enfrentaban los gobernantes romanos en las provincias, especialmente en regiones con fuertes identidades religiosas y culturales como Judea. La decisión de Pilato de utilizar fondos del templo y su disposición a emplear la fuerza brutalmente subraya las tensiones inherentes a la administración imperial. Aunque el acueducto en sí representó una mejora significativa para la infraestructura de Jerusalén, Claptrap here. Two big things are coming this fall. Borderlands 4 and Spotify Wrapped. So stop listening to that one playlist that reminds you of your ex who only made you cry. Talking about you, Veronica. And pre-order Borderlands 4, coming out September 12th. Rated mature. Leading a business today means constantly adapting. On the Executive Insights podcast, brought to you by AWS, global leaders share how they're making tough calls, testing bold ideas, and putting innovation into practice, generative AI included. If you're looking for real stories behind what's working, this is it. Subscribe to the Executive Insights podcast today, available now on all major podcast platforms. What if buying a new appliance felt like a win for your home and your wallet? Save up to 50%, plus up to an extra $600 on select major appliances at the Best Buy Appliances Labor Day Sale. Learn more at bestbuy.com. Best Buy. Imagine that. El método de financiación y la represión de las protestas resaltan las dificultades que acompañaban cualquier intento de modernización bajo la ocupación romana. Estos eventos también se suman a la compleja figura de Poncio Pilato, cuya administración estuvo marcada por decisiones controvertidas y confrontaciones con la población local. El episodio más conocido de Pilato es su juicio de Jesús. Según los evangelios, Pilato se encontró en una posición difícil, presionado por la élite judía para condenar a Jesús y al mismo tiempo consciente de la inocencia del acusado. Lavarse las manos públicamente en señal de su deseo de no ser responsable de la muerte de Jesús, es un acto que ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de los siglos, reflejando la complejidad de su posición. Después de su mandato en Judea, se dice que Pilato fue destituido y llamado a Roma alrededor del año 36 después de Cristo, posiblemente debido a su manejo de un levantamiento samaritano. Las fuentes sobre su vida después de su destitución son escasas y a menudo contradictorias, con algunas tradiciones cristianas sugiriendo que Pilato pudo haberse suicidado. En los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Pilato aparece como el gobernador romano que presidió el juicio de Jesús. Cada evangelio ofrece una perspectiva ligeramente diferente sobre su papel, pero en general se le presenta como un funcionario que, aunque inicialmente reticente, finalmente cede a las presiones de la multitud y de los líderes religiosos judíos. En el Evangelio de Mateo, Pilato se lava las manos en señal de inocencia y declara que no encuentra culpa en Jesús, cediendo a la presión del pueblo. El Evangelio de Marcos describe a Pilato como un juez vacilante que, a pesar de no encontrar culpa en Jesús, cede a la demanda de crucifixión para evitar disturbios. En el Evangelio de Lucas, Pilato intenta varias veces liberar a Jesús, enviándolo incluso a Herodes Antipas, pero finalmente cede ante la insistencia de los líderes religiosos. El Evangelio de Juan presenta un diálogo más extenso entre Jesús y Pilato, destacando la indiferencia de Pilato hacia las cuestiones religiosas judías
y su pragmatismo político. La caída de Pilato comenzó con un incidente en Samaria alrededor del año 36 después de Cristo. Según el historiador Flavio Josefo, un autoproclamado profeta reunió a un grupo de samaritanos en el monte Gerizim, prometiendo revelar artefactos sagrados enterrados allí por Moisés. Pilato, temiendo una revuelta, envió tropas para dispersar a la multitud, lo que resultó en una violenta represión y numerosas muertes. Los líderes samaritanos, indignados por la brutalidad de Pilato, presentaron una queja formal ante Lucio Vitelio, el gobernador de Siria. Vitelio, preocupado por mantener la paz en la región y por las quejas constantes contra Pilato, decidió destituirlo y enviarlo a Roma para que respondiera ante el emperador Tiberio. El destino de Pilato tras su destitución es objeto de debate. Algunos relatos históricos sugieren que Pilato llegó a Roma para enfrentarse a un juicio por sus acciones en Judea. Según una teoría, Pilato fue ejecutado en el año 39 después de Cristo mediante decapitación durante el mandato de Tiberio. Esta teoría se basa en interpretaciones de textos antiguos y en el contexto político de la época. Flavio Josefo, un historiador judío del siglo I, y Filón de Alejandría, un filósofo judío contemporáneo a Pilato, proporcionan relatos que describen la brutalidad y los abusos de Pilato. Aunque sus escritos no mencionan explícitamente la ejecución de Pilato, describen un prefecto cuyo comportamiento provocó suficiente descontento como para justificar su destitución y posible ejecución. Your earbud fell in a coffee cup. You need a taco pick-me-up. When modern life gets rough, grab the timeless taste you love. Paso the old El Paso. This episode is brought to you by LifeLock. When you visit the doctor, you probably hand over your insurance, your ID, and contact details. It's just one of the many places that has your personal info. And if any of them accidentally expose it, you could be at risk for identity theft. LifeLock monitors millions of data points a second. If you become a victim, they'll fix it, guaranteed, or your money back. Save up to 40% your first year at LifeLock.com/podcast. Terms apply. You don't technically need this car. You say that out loud to yourself. You say, I have no space. You say, I'm just looking. Then you click. Then you zoom in on photo number 87 and whisper, oh no. Then you text a friend, the one who always enables you. You say to yourself, this is the last one, knowing it is not. You don't need this car. But maybe, just maybe, this car needs you. Bring a trailer. It's never just a car. El historiador cristiano Eusebio de Cesarea, en su obra Historia Eclesiástica, menciona que Pilato fue obligado a suicidarse durante el reinado de Calígula. Sin embargo, esta versión también es discutida, ya que los detalles de su muerte no están claramente documentados. Por otra parte, la idea de que Poncio Pilato sea considerado un mártir es objeto de debate teológico e interpretativo dentro del cristianismo. Algunas tradiciones religiosas, como la Iglesia Ortodoxa griega y la Iglesia etíope, han adoptado esta interpretación, honrando a Pilato como un mártir de la fe cristiana. Sin embargo, otras corrientes teológicas pueden no respaldar esta perspectiva y pueden cuestionar la legitimidad de considerar a Pilato como mártir. La consideración de Poncio Pilato como mártir plantea preguntas importantes sobre la naturaleza del martirio y la redención en la fe cristiana. ¿Puede alguien ser considerado mártir por su conexión con un evento que resultó en la muerte de Jesús? ¿Es posible encontrar la redención incluso para aquellos que desempeñaron un papel en la crucifixión de Cristo? Estas son cuestiones profundas que pueden generar reflexiones teológicas y espirituales significativas dentro de la comunidad cristiana. Otra teoría que se menciona es la posibilidad de que Poncio Pilato se haya suicidado al llegar a su lugar de exilio. Según esta versión, después de ser destituido de su cargo como gobernador de Judea, Pilato fue enviado al exilio en algún lugar, posiblemente en la región de la Galia. Se sugiere que al llegar a su destino y enfrentarse a las consecuencias de sus acciones, Pilato decidió quitarse la vida.
Esta teoría se basa en parte en la idea de que Pilato pudo haber sentido remordimientos por su papel en la ejecución de Jesús y la presión política que enfrentó como resultado de sus decisiones. Después de ser destituido de su cargo como gobernador de Judea, Poncio Pilato se encontró enfrentando un destino incierto. En lugar de recibir un juicio justo por sus acciones, se dice que fue enviado al exilio, una medida común para los funcionarios romanos caídos en desgracia. El exilio podría haber significado la pérdida de poder, prestigio y comodidades que Pilato había disfrutado anteriormente en su vida. Se especula que, al enfrentarse a las consecuencias de sus acciones, Poncio Pilato pudo haber experimentado una profunda angustia emocional. Como figura central en el juicio y la condena de Jesucristo, es posible que haya sentido remordimientos y culpa por su papel en la crucifixión. El peso de estas emociones combinadas con la presión política y la vergüenza pública podrían haber exacerbado su sufrimiento psicológico. La teoría del suicidio de Poncio Pilato plantea la posibilidad de que al llegar a su lugar de exilio, se enfrentara a un abrumador sentido de desesperación y desesperanza. La idea de enfrentarse a la soledad, el aislamiento y el ostracismo social pudo haber sido demasiado para él. En un acto de desesperación y arrepentimiento, se especula que Pilato podría haber optado por poner fin a su propia vida como una forma de escapar del sufrimiento y la vergüenza. En última instancia, la historia de Poncio Pilato, ya sea que haya sido ejecutado por las autoridades romanas o que haya optado por el suicidio, sirve como recordatorio de la complejidad de la condición humana y la necesidad de compasión y perdón en el mundo. Independientemente de su destino final, su historia nos insta a considerar las ramificaciones éticas y espirituales de nuestras acciones y decisiones en la vida. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida y muerte de Poncio Pilato. Su historia sigue resonando a través de los siglos, invitándonos a reflexionar sobre las decisiones humanas y su impacto en la historia. Espero que este contenido haya sido informativo y les haya gustado. This is an ad. I hate ads! An ad for crisp, refreshing Angry Orchard hard cider. That is refreshing. An ad that interrupted your podcast. I hate being interrupted! To remind you to stop being angry at me and crack open an Angry Orchard. That's a good idea. Don't get angry! Get Orchard. Angry Orchard Cider Company, LLC. AngryOrchard.com. Please drink responsibly. Angry Orchard is a hard cider with other natural flavors. This episode is brought to you by Viore. DJ X here jumping in real quick to talk shorts. However you get after it, on a run, at the gym, whatever, Viore's core shorts move with you with no restriction. Plus, they're comfortable, stylish, and lightweight enough to wear all day long. Even better, right now you can get 20% off your first order at Viore.com/DJX. That's VUORI.com/DJX. Exclusions apply. Visit the website for full terms and conditions. Sweat moves you forward. Degree Antiperspirant is here to make sure it never holds you back. Clocking in, sweat. Lunch meeting, sweat. Biking home, sweat. Degree Advanced is for the hustlers who put in the sweat. The world's #1 antiperspirant with up to 72-hour sweat and odor protection. Degree, here for sweat. Try it today. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y te proteja siempre. Amén.